La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, le doy los muy buenos días a todos los presentes. Asimismo, instruyo a la Secretaría Técnica de esta comisión a invitar al ciudadano que va a ser entrevistado a este salón de sesiones. Muy buenos días, ciudadano Peña. Es un gusto tenerlo en este recinto legislativo y más gusto verlo este día tan temprano y con este frío. Le explico el procedimiento a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Hemos llegado a un acuerdo, el cual le voy a explicar brevemente qué es el formato de la entrevista. Son 3 puntos básicos. El primero, usted tiene hasta 10 minutos para presentar su plan de trabajo, para decirnos qué nosotros necesitamos saber de usted sobre lo que usted quiera decirnos que tenemos que considerar para que sea comisionado al InfoDF. Posteriormente, los diputados aquí presentes tenemos derecho a hacerle preguntas hasta por 3 minutos, de izquierda a derecha. Una vez concluidas nuestras preguntas, le pasaremos esta urna, la cual usted puede agarrar una pregunta. Son preguntas que nos han hecho llegar al micrositio, son de sociedad civil, son de académicos, de estudiantes, personas involucradas en la materia de transparencia. Después de eso, usted tiene hasta 5 minutos para contestar todas las preguntas antes cuestionadas y le invitaría a salir de este salón de sesiones. Ese es el formato, ¿quedó claro? Sí, Okay. diputado, muchas gracias. Una vez teniendo claro el formato, le cedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Muy buenos días, diputados de la comisión. Agradezco a ustedes y a la sociedad civil que nos acompaña en esta sala y también a los que nos acompañan vía streaming. Es la oportunidad de compartirles esta propuesta que vengo el día de hoy a poner a su consideración para ser designado comisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Proporciono mi cuenta de Twitter, es @AdanMexic, en la cual posteriormente ciudadanos que quieran interactuar haciendo preguntas sobre la propuesta que les voy a presentar, pues pueden hacerlas. Yo me comprometo a responderlas en el transcurso del día para clarificar un poquito los puntos que voy a proponerlos. Primero, voy a invertir un poquito mi presentación. Voy a empezar por un proyecto. El proyecto es el proyecto que quiero compartirles cómo yo estoy viendo este proceso de transición del Instituto del InfoDF al Info Ciudad de México, en un esquema en el que las modificaciones en materia de transparencia, a la reglamentación en materia de transparencia, deben actualizar esta institución. Es necesario actualizarla y en este proceso yo voy a compartirles algunas ideas generales. En primera parte, a raíz de la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México, se acredita y se reconoce el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad entendido en 3 líneas generales. La línea general del ejercicio pleno de la ciudadanía, la línea general de la gestión democrática de la ciudad y de la función social también de la ciudad. El acceso a la información, es un derecho llave para hacer efectivo el derecho a la ciudad. Es un elemento estratégico indispensable. En ese sentido, el plan que les voy a compartir está compuesto por 3 ejes estratégicos alineados al cumplimiento del derecho a la ciudad mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información y algunos ejes transversales que creo que tienen que cambiar en la institución para poder hacer efectivo este derecho. Parto primero por el primer eje, este tema estratégico, el tema del acceso a la información. Primero, lo que yo les propongo dentro de las acciones que desarrollaría en dado caso de ser designado, es diseñar una plataforma que ponga a disposición de la sociedad información útil en el proceso vital. En este caso, información útil para el joven, para las personas adultas mayores, para las mujeres trabajadoras, para
información del gobierno, que no sea necesariamente mediante una solicitud de información, sino que sea información proactiva, que sirva para poder acercar al derecho de acceso a la información. Eso no existe el día de hoy, y salvo la plataforma de transparencia, yo creo que acercarnos desde esa parte a la sociedad civil, a las personas que son, los posibles usuarios del acceso a la información, sería estratégico. Y que no solamente estudiantes, académicos, investigadores y periodistas sean usuarios del derecho de acceso a la información. En otro tenor, no puede volver a pasar lo acontecido el 19 de septiembre. Tenemos que tener canales de comunicación previos, sistemas de información de emergencia, información a la mano del ciudadano para poder acceder a las herramientas del Estado en el caso de emergencia. Otra cosa también es que los sistemas de verificación que hoy fueron agarrados, utilizados y apropiados por sociedad civil, tienen que ser parte del ejercicio institucional del instituto para un proceso de acompañamiento y poder dar un seguimiento para este tipo de situaciones, ¿no? Otro es, tenemos que ser claros también, hay áreas de oportunidad en la Plataforma Nacional de Transparencia. En el caso de los sistemas locales, no tienen que repetirse esas áreas de oportunidad, ¿no? Tenemos que considerar cuáles son esos detalles en accesibilidad, en formatos, en disponibilidad de información, para que no recurramos a este tipo de detalles que han presentado. Entonces, eso darle un seguimiento puntual a las plataformas tecnológicas es un tema estratégico. Otro elemento es que después de las evaluaciones diagnósticas, y esto se los voy a decir porque es un tema que tal vez genere un poco de duda, después de las evaluaciones diagnósticas en materia de derecho de obligaciones de transparencia, ¿qué sigue? Pues mi opinión es que sí tenemos que empezar a pensar cuáles son los métodos de apremio a los que no están cumpliendo con obligaciones. Y sí también empezar a pensar cuáles son los procedimientos para ejercer nuestras facultades que establece la ley, incluida la facultad de sanción. Perdón que hable de un tema que nadie va a hablar, pero es importante ponerlo en la mesa, ¿no? Las obligaciones se tienen que cumplir, porque es hacer efectivo el derecho, y en este caso pues el instituto tiene un papel estratégico. Bueno, el segundo tema nodal o tema estratégico es la modernización institucional. En esto les comparto 4 puntos. Primero, impulsar un sistema meritocrático en el instituto. O sea, las personas que generan valor público en el interior del InfoDF deben de ser reconocidas y tienen que permanecer, porque el valor público y la expertise se tiene que quedar en la institución. Es el primer elemento. Después, el pleno del instituto tiene que ser transparente. Tiene que mostrar las razones fundamentadas por las que decide una u otra cosa. Y eso se puede mediante la tecnología. Impulsar un método en el cual se transparenten hasta en tiempo real las razones por las cuales se vota de una u otra manera es también un tema relevante. Otro, no es posible, no existe poca amabilidad por parte de los dispositivos móviles. Estoy hablando de aplicaciones celulares y de tabletas, para poder tener un acceso a las plataformas del InfoDF hoy. Entonces yo creo que ahí tenemos un área de oportunidad tremenda en el tema de modernización. Somos el instituto autónomo encargado del acceso a la información, tenemos que estar a la vanguardia tecnológica. Una aplicación celular, aplicación móvil, disponibilidad, migración entre dispositivos es súper importante. Y hay un tema también que les quiero compartir, no es posible esto si no hay una ingeniería financiera. Para poder modernizar la institución tiene que haber una ingeniería financiera para poder llevar a cabo un reequilibrio, en este caso, del presupuesto, que no sea tanto en gasto corriente, no sea ese 70% del que hablan algunos especialistas y alguna parte de la cuenta corriente, sino haya un gasto de inversión importante. Tiene que modificar esa relación. Y por último, el tema de datos personales como tema estratégico. Datos personales, yo creo que es el tema de los próximos 20 años en el caso del Instituto de Transparencia. Los datos personales, ha habido sucesos que nadie está atendiendo. Apenas una migración de una plataforma de movilidad global dejó casi 200 millones de datos personales disponibles en Internet después de un problema de su infraestructura tecnológica. El Info no tuvo una posición ni para coadyuvar en este tema. Y lo digo de manera muy respetuosa, yo creo que tendríamos que tener un papel en coadyuvar con las instituciones que tienen las facultades para proteger el derecho de datos personales, los derechos ARCO, y no hemos podido hacerlo. Mesas de trabajo, formas de colaboración con organizaciones de sociedad civil son un elemento estratégico
para esto. Y en este marco les propongo tres acciones transversales. En este caso de la propuesta son tres acciones transversales que tienen que imperar en todo lo que es la implementación de este proyecto. Participación ciudadana. Me comprometo a construir este proyecto, esto que les platico, más otras acciones con sociedad civil, en el cual, mediante plataformas tecnológicas y presenciales, podamos enriquecerlo, poner responsables, plazos y cómo llegar a eso, para que seamos transparentes y realmente sea un ejercicio de gobierno abierto. El gobierno abierto no de manera discursiva, sino de manera práctica. Entonces, este ejercicio de participación ciudadana yo lo pondría en la mesa, no nada más para mí, sino para los compañeros que fueran designados en este proceso. El segundo es innovación tecnológica. De verdad, debe de renovarse la infraestructura tecnológica del instituto. Los sistemas informáticos no pueden seguir en este esquema. Mira un ejemplo, el día de ayer estaba todavía haciendo algunas consultas en solicitudes y el sitio estaba abajo. No, o sea, ese tipo de cosas no pueden pasar, o la actualización de datos que tenemos, que tienen que ser actualizados en tiempo real. O sea, terminando la sesión tienen que estar los datos arriba, y están actualizados hasta septiembre. Yo creo que ese tipo de cosas no pueden pasar en una institución encargada del acceso a la información. Y rendición de cuentas, un método, un sistema de planeación por resultados. Las unidades, y por áreas administrativas. Las unidades administrativas que realmente cumplan con sus funciones deben de estar acompañadas, y tienen que ser fortalecidas, y las que no, tienen que haber instrumentos para poder evaluarlas, y eso tiene que ser de manera transparente. Un programa de evaluación por resultados y un presupuesto base resultados es súper estratégico. Bueno, todo esto que les platico, ¿cómo pienso hacerlo? Miren, mi perfil profesional, yo vengo de hace más de 10 años en servicio público, 15 años más o menos, y he pasado por el gobierno federal, por el Congreso, en este caso el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el día de hoy por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, es mi último encargo público, acompañado del Poder Legislativo y Judicial, y el día de hoy colaboro como consultor en organizaciones civiles, en temas de inclusión productiva, inclusión tecnológica. He pasado por todos estos espacios y creo que toda mi expertise y mi formación, soy Ciencia Política y Administración Pública, y con estudios de maestría en Planeación y Política, y Gobernabilidad Democrática, en el sentido de colaborar con organizaciones de sociedad civil. Entonces, creo que tengo expertise, creo que puedo aportar, y pues pongo a su consideración esta participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ciudadano Peña. Como lo establece el protocolo, le cedo el uso de la palabra al diputado Suárez del Real. Con su venia, señor presidente, muy buenos días, diputado Corchado, muy buenos días a todas y a todos quienes desde esta gélida mañana estamos aquí presentes. Extraordinaria exposición, debo de reconocerle. Debo señalar que alguien que ha pasado por la digitalización y futuro del trabajo en el Gran Ducado de Luxemburgo me merece mis respetos. No es fácil esa materia, porque es muy amplia desde el punto de vista Comunidad Europea, Organización Internacional del Trabajo. Y eso lo estoy viendo de una manera muy esquemática. Sin embargo, yo me atrevería a hacerte una pregunta de manera muy, muy concreta. Tú hablas de participación ciudadana, y eso sí me llamó la atención, porque por tu propio currículum creo que si estás familiarizado que la participación ciudadana, tanto en las academias económicos sociales, etcétera, ya migró a ser integración ciudadana en los procesos, sean de seguimiento, sea de tal o cual. Entonces, creo que estás utilizando todavía el término con un poquito de temor. ¿Por qué? O sea, cuando es prácticamente una integración ciudadana lo que tú estás planteando en este proyecto, integración a través de la renovación tecnológica, integración en este proceso de vinculación a través del lenguaje digital, en rendición de cuentas. Me gusta mucho esta historia de rendición de cuentas por planeación de resultados. Y punto número 2, tocas un asunto sustantivo y fundamental que también habla de
toda tu trayectoria, tanto en lo académico como en el servicio público, la urgente ingeniería financiera que pueda equilibrar ese desequilibrio tan absurdo que existe en mayor hacia capítulos 1000 y menos hacia la inversión. ¿Cómo lo harías de manera concreta? Son dos cosas, o sea, si te atreves a lanzarte, a ya utilizar de lleno el de integración ciudadana y no participación, y cómo harías para generar esta reingeniería financiera que urge y que podría ser el paradigma InfoDF por la transparencia que, por lo que has dicho, vas a proponer asegurar que sea el sello característica de la institución. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputado Suárez del Real. Le doy el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Muchas gracias. Debo de señalar que creo que eres el primero que habla de la parte administrativa del Info, lo cual hay que reconocerlo, porque no basta solamente con saber del tema de la transparencia, también hay que saber administrar una institución, porque pues las instituciones se administran también. En ese sentido, un error habitual es el no saber trabajar en equipo y en un órgano colegiado. A veces el equipo se malentiende. Entonces, a ver, ahí en esa parte me gustaría escucharte tu perspectiva de trabajo de equipo, porque de repente hay gente que es altamente especialista, pero el trabajo en equipo, la construcción de instituciones que es forzosamente en equipo, pues no se les da mucho. ¿Qué me puedes decir? Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Pues uno, leyendo tu currículum, me doy cuenta que somos colegas de carrera, ¿no? Estudiamos la misma universidad. Me da gusto saber que aprovechamos el estudio de ahí, escuchando tu exposición. Como lo dice el diputado Corchado, la parte administrativa del propio instituto es algo que no se debe dejar a un lado, ¿no? Podemos hablar de teoría, pero también la práctica, generar las condiciones para que todo se pueda hacer en equipo. Al final va a ser un órgano colegiado, no va a ser un órgano unilateral, y también es algo de lo que estamos evaluando dentro de nuestras perspectivas para elegir los mejores comisionados que pueda tener en el futuro la Ciudad de México. Uno, porque al ser un órgano colegiado va a ser difícil consensar con los otros actores, ¿no? La visión de hacer política pública. Entonces, por eso me da gusto que traigas esa visión de un tema administrativo, y escuché en tu exposición el tema de la tecnología, ¿no? El tema de cómo fortalecer los vínculos tecnológicos para fácil acceso a la información pública, no solamente de los interesados en la materia, sino del ciudadano de a pie, el ciudadano que necesita la información para poder generar cambios estructurales en su comunidad. A veces, siempre lo he dicho, la transparencia no es una moda, una ocurrencia de lo que se nos viene hoy a la mente, sino es un mecanismo para que el ciudadano pueda ver y ejercer si realmente funciona el sistema político, en este caso de la Ciudad de México. Concretamente, mi pregunta va en un sentido. Uno, ¿cómo tú incorporarías, ya lo mencionaste, pero me gustaría que lo precisaras, los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones para fortalecer la materia de transparencia, rendición de cuentas y en general el derecho al acceso a la información? Y en caso de ser electo tú comisionado del InfoDF, ¿cuáles son las líneas de acción que tú tendrías para poder interactuar con los demás comisionados, ¿no? ¿Sería cuánto? Y cedo ahora el proceso para que agarres la pregunta del Sorpresa. micrositio. La pregunta sorpresa.
Si la puede leer antes de contestar y a partir de ahí tiene 5 minutos. Claro, que es información de interés público. Ah, perfecto. Muchas gracias y éxito. Voy a intentar ser lo más breve posible. Diputado Sánchez del Real, Suárez, perdón, del Real, mi enfoque es gobierno abierto. Co-creación, colaboración y transparencia. Yo estoy convencido, he escrito algo al respecto, algunos artículos, y en el caso de mi implementación, en el caso que sea designado, esa va a ser mía, la implementación desde esta visión moderna de participación ciudadana, en un ejercicio de gobierno abierto, en estos 3 elementos: co-creación, colaboración y participación en todos los procesos. El segundo, la ingeniería financiera, tiene que haber un proceso apoyado por especialistas en el sentido de saber cuál es la estructura financiera, cómo se están ejerciendo los recursos. Yo sobre todo iría sí al capítulo 1000, pero más allá a las asignaciones presupuestarias de contratos específicos. Ahí tendría mucha revisión ahí, al tema de contrataciones por honorarios, en el sentido de que cuáles están siendo útiles y cuándo no, evaluando claramente cuáles se tendrán que eliminar y cómo se tendrá que reinvertir ese dinero. Y eso parte de un extremado diagnóstico externo. Yo la verdad haría un diagnóstico externo para poder plantear una reingeniería. Fui secretario técnico del Consejo Consultivo de Fomento de la Economía Social. La pregunta del diputado Corchado, me tocó coordinar a un espacio de participación nacional en el cual estaba sector académico, sector social, gobierno federal, y ahí me tocaba estructurar puntos de vista, ¿no? O sea, coordinar todos los temas que se estaban discutiendo. O sea, y era uno de los órganos más importantes del país en materia de inclusión económica. Y había tirios y troyanos, diría el dicho. Entonces, creo que ahí hicimos un buen papel. Hay una carta de reconocimiento por parte de la institución de cuando participé como secretario técnico, que está incluida en el expediente, y hago pública, y creo que cuento con la habilidad y las capacidades para desarrollar un trabajo colegiado, intentando buscar equilibrios en beneficio de la institución. Y en el caso de la plataforma tecnológica, la plataforma tecnológica tiene que funcionar como en un esquema de segmentación de información. Eso es lo más moderno, es lo que están haciendo los algoritmos de redes sociales, es qué información requieren las personas. La plataforma tecnológica no solamente son fierros, no solamente es la infraestructura física, sino los algoritmos que funcionan, la programación. En este caso, la propuesta sería diseñar desde el interior del instituto un proceso de innovación de estas formas de segmentación de mensajes, y que la información que el ciudadano requiera, que sea útil, lo tuviera disponible. Y otra cosa también que es súper importante y no se está explotando son los canales de comunicación directa. Mire, hoy yo pongo, y los comento, voy a subir toda una presentación al respecto de esta propuesta que les estoy compartiendo, y la voy a subir a mis redes sociales para que la gente pueda interactuar. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no ponemos a consideración pública decisiones relevantes? Lo está haciendo la Suprema Corte, en algunos procesos. ¿Por qué no? Vamos a abrir canales de interacción con la sociedad, no le tengamos miedo, y eso también es innovación tecnológica. ¿Qué es información de interés público? Es toda aquella que, por el simple hecho de estar, que puede resultar útil para la sociedad, tiene que estar disponible. Esto lo hemos trabajado también, fui capacitador y facilitador en materia de transparencia en el Instituto Nacional de Acceso para el Poder Legislativo Judicial, y hemos trabajado esta materia también, ¿no? Bueno, pues son mis respuestas, les agradezco su tiempo y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, ciudadano Peña. Instruyo a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a esta Secretaría Técnica a invitarlo a salir del salón de sesiones. Muchas gracias por su entrevista y que tenga buen día.